Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Defender los derechos humanos se paga caro y hasta con la vida. Precisamente para ayudar a los defensores a defender, Francia creó la iniciativa Marianne, un programa de acogida, de capacitación y de apoyo para darle mayor alcance a la labor de los activistas. Es en este marco que fue seleccionada la peruana Karin Anchele Jesusi para venir a París y recompensar así su recorrido en favor de los derechos de las mujeres indígenas y la protección de la tierra. Karin, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Florencia, por la invitación. Antes que todo, Karin, me gustaría que habláramos de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por la Esterilización Forzada, una organización de la que usted forma parte. Me gustaría recordar que acaba de fallecer Alberto Fujimori y entre 1996 y el 2000 puso en marcha un programa de esterilización voluntaria para controlar la natalidad, solo que se esterilizó en prioridad y de manera involuntaria a más de 217,000 mujeres pobres e indígenas. Tras años de lucha, se abrió un proceso, pero falleció sin responder por sus actos. Karin, ¿qué significa esto para las víctimas? Nosotros que acompañamos a las organizaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad originados en el gobierno de Fujimori, estamos frustrados porque sentimos que no se ha llegado realmente a tener la justicia, la reparación que tanto estamos luchando y que venimos proclamando siempre en todas nuestras demandas. Las organizaciones, nosotros consideramos que se ha sentido frustrada porque se han dado honores a un violador de derechos humanos en nuestro país como si fuese un gran presidente, cosa que no ha sido. Se organizó homenajes y no ha dado la cara y no ha pagado por esta violación de derechos humanos a miles de mujeres como las esterilizaciones forzadas. ¿Por qué? Porque este proceso recién estaba iniciando, recién estaba empezando. Entonces se ha quedado todavía trunco y ahora es que estamos exigiendo que por lo menos los otros perpetradores de estos delitos continúen con el proceso. Sí, porque otras personas que siguen vivas y que podrían responder por estos actos que tal vez tenemos que recordar qué significó para las mujeres ser esterilizadas de manera forzada. Es terrible, ¿no? Es terrible porque muchas de nuestras hermanas indígenas fueron con engaños obligadas a ser esterilizadas. Tanto así que tenemos evidencia tanto de videos, de audios, donde son amarradas a las camas, son sujetadas por 4 personas, enfermeras, enfermeros, y obligadas a ser esterilizadas contra su voluntad. Y a veces también, como la mayoría son indígenas, hablan quechua, aymara, otros idiomas indígenas, entonces no sabían a qué estaban siendo sometidas. Solamente eran llevadas con engaños a los centros de salud y ahí eran obligadas a tener esta operación tan traumática que incluso a algunas de ellas les ha llevado a la muerte. Y las consecuencias no solo son para las mujeres que sufrieron estas operaciones, sino que también para todo el tejido social en torno a estas mujeres. Como sabemos nosotros en las comunidades, tenemos un trabajo colectivo, nosotros vivimos en comunidad, vivimos en colectivo. Entonces la afectación directa a la mujer, que es un núcleo fundamental para la transmisión de conocimientos, de saberes y de propio idioma y la cultura de nuestros pueblos indígenas, este crimen que se ha cometido con ellas, al ser esterilizadas, ha generado un desquebrajamiento del tejido social de las comunidades, ¿no? Por un lado, afectación de la salud, porque se sentían mal, estaban mal porque no sabían a lo que habían sido intervenidas, y por otro lado también porque en nuestras comunidades también existe el machismo colonial que está muy arraigado, y entonces al enterarse que habían sido esterilizadas se generaron prejuicios, se generó desinformación. Y muchos no entendían por qué habían sido esterilizadas y se presumía o se generó toda una corriente negativa pensando que era por una cuestión de que las mujeres no querían tener más hijos o de que querían tener otro tipo de relaciones con diferentes personas. Las mujeres fueron rechazadas. Rechazadas en la comunidad, fueron estigmatizadas y tuvieron todo un tema también de violencia psicológica dentro de las comunidades porque no había una información y todo fue hecho en contra de su voluntad.
Y desde un punto de vista legal, ¿cuál podría ser el próximo paso? Lo que nosotros estábamos coordinando con algunas organizaciones legales que están acompañando es que si insistamos en el proceso nacional, pero a la vez también estamos dentro de acompañando a algunas organizaciones para llevarlos a instancias internacionales, ¿no? Por ejemplo, la Asociación DEMUS está acompañando un proceso dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esperamos ya que en los próximos meses pueda empezar este proceso. Que por cierto le ha dicho a la presidenta Boluarte que por favor actúe en favor de este caso para procesar a las personas que todavía están vivas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido comunicados, alertas, está pidiendo reportes sobre cómo está la situación de las mujeres vulneradas y para ver también un plan de reparaciones, de cómo poder subsanar de cierta manera, aunque no va a ser imposible, pero cómo se está acompañando estos procesos. Lamentablemente, el gobierno actual, que abiertamente está desconociendo todas las recomendaciones y sentencias de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace caso omiso, ¿no? Por ejemplo, la libertad de Fujimori y que él muera fuera de prisión ha sido consecuencia de un indulto que a todas luces fue ilegal, fue con varios indicios de corrupción, y que varias instituciones a nivel internacional, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se había pronunciado en contra. Y aún así, este gobierno lo ha dado por hecho. De cualquier manera, el caso no está cerrado. No está cerrado. Hay instancias, estamos tratando de poder apoyar a varias organizaciones para que se puedan presentar en organismos internacionales, ya que es nuestra única esperanza. A nivel nacional, este gobierno, el Congreso de la República y todas las instancias del gobierno están cerrando las puertas a los derechos humanos. Lo consideran como un peligro a la democracia, nos etiquetan de defensores de terrorismo, nos etiquetan como que estamos generando la inestabilidad, la ingobernancia en nuestro país y entonces están negando los derechos humanos a muchas organizaciones en general, sociales, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones que estamos velando por el cumplimiento de los derechos internacionales, de los derechos humanos. Y es esa militancia precisamente que la trajo a París, a este programa. Marianne, este programa reúne a defensores de todos los continentes y seguramente encontró muchas similitudes en los combates que tienen. Sí, es verdad. Esa es una iniciativa que es nueva, está recién desde el 2023. Somos un promedio de 15 personas seleccionadas cada año para poder participar de este programa. Yo tuve la gracia de poder ser seleccionada y bueno, hemos conocido experiencias de muchos compañeras de diferentes partes del mundo con sus luchas muy similares. En el caso latinoamericano hay todo un proceso de crisis de derechos humanos, de gobiernos inestables, de una tendencia a poder a los gobiernos más fuertes, más radicales y negando los derechos humanos, y hay muchas similitudes en toda la región, hay mucha inestabilidad, pero también, por ejemplo, en el caso de África, tenemos también muchas similitudes con algunas luchas, también con el tema de pueblos indígenas, de pueblos autóctonos y de colonialismo que todavía está fuerte, ¿no? ¿Usted diría que algo que vertebra también todas esas luchas sería la lucha contra el extractivismo? Claro que sí, porque en el caso nuestro, que hemos sido regiones colonizadas durante muchos años, entonces nuestra materia prima es una de las cosas que nosotros nos valora el territorio, ¿no? Sin embargo, esta es una riqueza que a la vez nos trae muchas desgracias, porque en el caso nuestro, en el Perú, la lucha por nuestros territorios, por la defensa de nuestra madre tierra, con nuestro vínculo como pueblos indígenas, con nuestra vida misma, está siendo amenazada por las actividades extractivas. Tala ilegal o minería ilegal, deforestación, también todo lo que es cultivos de ilegales o cultivos de plantas ilícitas. Entonces todo eso está generando el asesinato, el crimen en contra de nuestros líderes indígenas, en contra de nuestros pueblos. Sí, porque Latinoamérica es la región más mortífera
para los defensores de la tierra y para los defensores del medio ambiente. Sí, por ejemplo, recientemente más de 30 líderes indígenas ambientales han sido asesinados en el Perú con total impunidad. El gobierno, el Estado no está haciendo nada para investigar, para poder sancionar o encontrar a estos criminales, porque todos están relacionados a organizaciones criminales que de una u otra forma tienen vínculos actuales con el actual Congreso, con los congresistas que están actualmente legislando en nuestro país. Por eso nosotros decimos que hay toda una coalición de impunidad, de corrupción que está gobernando el Perú. Y la presidenta simplemente es la cara visible, pero quien está dirigiendo nuestro país son diferentes organizaciones, muchas de ellas criminales o vinculadas a estas, que están en el legislativo, que están en el Congreso de la República. Me gustaría recordar una cifra: el 88% de asesinatos de los defensores ambientales en el mundo en 2022 fueron perpetrados en América Latina. Entonces es una región muy vulnerada en cuanto a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Así es. Por ejemplo, recientemente también hemos sufrido en el Perú todo lo que son los incendios forestales, que está acabando con nuestra Amazonía, y han fallecido un promedio de más de 16 personas en estos incendios forestales, la mayoría de ellos también que son pertenecientes a los pueblos, a las comunidades que están en estos bosques, que están en estas zonas de cultivo, que están en todos los Andes y toda la Amazonía. Sin embargo, el gobierno no ha hecho nada y no ha declarado, cuando se le exigía por las muertes y por todo lo que estaba aconteciendo en el país, estados de emergencia, situaciones de alerta para poder tratar de aminorar o disminuir estos incendios forestales. Ya por presión y muchas manifestaciones, recién ahí ha podido tomar algunas iniciativas, pero que no son suficientes, y esto todavía continúa. Incendios forestales que, por cierto, muchas veces son a propósito para apropiarse la tierra para la explotación. Así es. ¿Por qué? Porque cuando se incendian los bosques, estos ya no son protegidos, ya no son considerados bosques primarios, sino son considerados como ya un terreno, un territorio para poder hacer uso de cultivos y de otro tipo de actividades. Entonces son una estrategia también vinculada, consideramos nosotros, algunas de estas organizaciones, para poder hacer el cambio de uso de los suelos, de los territorios, ¿no? Y a raíz de eso están cometiéndose también nuevos crímenes, nuevos asesinatos, y el gobierno, ¿qué hace? A todas las organizaciones que estamos denunciando estos tipos de prácticas, estamos denunciando y estamos protestando, nos está estigmatizando, nos está persiguiendo, nos cataloga como terroristas o como que estamos generando la inestabilidad, estamos dividiendo al país y por tanto estamos siendo estigmatizados y perseguidos, ¿no? Pues Karin, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por todas estas precisiones. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos en rfimundo.com y en france24.com. Hasta la próxima.